Señor, venimos delante de ti y ya eso es un privilegio, Dios mío. Gracias por tu Hijo amado, porque podemos estar delante de ti. Podemos entrar al lugar santísimo y sentarnos aquí, Dios mío, para dialogar contigo, hablar contigo, cantarte a ti, pero también escuchar tu voz. Y queremos escuchar de verdad, Señor. Necesitamos que tú nos hables en este día. Pido que tu espíritu se mueva y se pasee aquí con libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues si me queréis acompañar a Mateo, capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo 7. Vamos a continuar en este día pues con esta primera sección de este maravilloso sermón del monte que Jesús allí en una montaña empezó a enseñar, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Estamos en el 5, versículo 7, y hoy vamos a entrar en la quinta bienaventuranza. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? 5, versículo 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos, antes de entrar en los detalles, como solemos hacer, vamos a ver algunos aspectos generales de esta bienaventuranza. En primer lugar, como la anterior bienaventuranza, esta bienaventuranza también nos pone a prueba. Pone a prueba nuestra profesión de fe. Te pregunto, ¿eres cristiano? ¿Cuáles son las marcas de un verdadero ciudadano del reino? Bueno, el cristianismo de nuestra época ha sido ya tuneado, modificado, se ha quitado parte de sus ingredientes, se han añadido otros, y de ahí viene la urgencia de volver a lo esencial, a lo auténtico. Y este sermón del monte es magnífico para que a la luz de lo que está diciendo Jesús evaluemos nuestra profesión de fe, lo que es cristianismo, lo que significa verdadero cristiano, y podamos ver si es tal cual como Jesús nos está diciendo aquí. Hasta esta bienaventuranza nos está llevando a una verdadera esencia. Aquí hay sabor de verdad. Yo creo que en Andalucía uno de los productos más extraordinarios que tenemos es el aceite de oliva virgen extra. Hay olivos plantados por muchas partes del mundo, olivos de muchas variedades, el modo de recolección y de elaboración puede ser distinta, pero no todos los aceites son iguales, ¿o no, Manolo? Para garantizar la pureza, la calidad y la autenticidad del aceite de oliva virgen extra, debe ser analizado y clasificado por un procedimiento. Uno es el análisis físico y el otro el análisis sensorial. Ese análisis sensorial lo realizan los catadores profesionales, personas altamente capacitadas en catas de aceite de oliva virgen extra. Estas personas lo que hacen es observar las propiedades del producto y utilizan sus sentidos, principalmente el olfato y el gusto. Si nosotros participáramos en una cata, no sé si habéis visto alguna vez una cata, os colocan allí delante y un montón de recipientes de cristal, con cada uno con un aceite diferente. Nosotros cogeríamos pues esa tacita o algo de cristal y observaríamos sus propiedades, miraríamos los colores, y lo mismo podría ser amarillo de oro, verde intenso. Después oleríamos el aceite, más fuerte, más débil, y después de eso degustaríamos con nuestras papilas gustativas si es dulce, si es amargo, si es picante, si tiene un sabor frutal. Mira, con casi toda seguridad, o probablemente sería muy fácil que realmente nos dieran a nosotros gato por liebre. Que nos pusieran un aceite de oliva virgen extra, y bueno, a ver de dónde viene ese aceite. Pero a estos expertos catadores
es difícilmente engañarlos. ¿Por qué? Porque se han perfeccionado en esta técnica. Su experiencia, su conocimiento, la degustación, el estar siempre observando el mismo producto. Para eso han tenido que experimentar y probar el aceite de oliva virgen extra, auténtico, verdadero, bueno y bueno y bueno. Pues bien, esta cualidad de los misericordiosos forma parte de una de las propiedades fundamentales de un cristiano. Aquí hay parte del buen aceite, los misericordiosos. Aquí hay esencia, sabor del verdadero cristianismo. Y esta bienaventuranza nos sirve de nuevo para examinar nuestra vida cristiana a la luz de lo que Jesús está diciendo. Por lo tanto, cuando nos vayamos adentrando en esta bienaventuranza, aplícate estas propiedades y decir, ¿tengo esto en mi vida? ¿Hay esta bienaventuranza en mí? En un segundo lugar, esta bienaventuranza, tenéis que recordar que nace como fruto de las anteriores bienaventuranzas. Siempre hemos dicho que la bienaventuranza tiene una conexión ¿cómo? Una conexión lógica. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando de esa gran montaña y puerto de montaña del Alpe d'Huez. Hablamos de esa montaña para ilustrar de alguna manera las conexiones que tienen las bienaventuranzas. Y comenzamos con pobres de espíritu. Aquellos que reconocen, se ven frente a Dios, reconocen su pecaminosidad, ven su carencia espiritual, ven que no tienen nada, son mendigos. Y después de eso dijimos que había que subir un poquito más. Hay contrición. Sentimos verdadera contrición por haber atentado contra este Dios santo, bueno y justo. Pero seguimos intensificando un poco más la montaña. Y después de eso, lo que nos lleva a humillarnos. Nos quebrantamos, nos humillamos, estamos en el piso, en el suelo, y solo estamos allí. No solo que nos contemplamos ahora nosotros, sino que otros nos contemplan. Estuvimos hablando de la bienaventuranza de los mansos, ¿recordáis? Los mansos. Y así fuimos y llegamos a la cima. Porque después de estar tumbados en el suelo, solo podíamos hacer algo, buscar una solución, pedir, pedir, pedir. Los que buscan y los que tienen hambre y sed de justicia. Así que llegamos a la cima. En las otras bienaventuranzas nos dimos cuenta de esto que vive en nosotros, que estamos hartos, que es el pecado. Que aún hay resquicios del pecado. Estamos cansados, queremos ser librados del yo. Y por eso se despierta un hambre voraz y una sed de muerte. Que como no bebamos y no comamos, nos morimos. Por eso lo que ahora importa cuando estamos aquí, en la cima, es pedir. ¿Qué pedimos? Justicia. Pedimos misericordia. Pedimos perdón por el pecado. Pedimos una nueva identidad. Pedimos que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser se ajuste al estándar moral de Dios. Y eso es lo que estamos pidiendo, hambre y sed de justicia. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando pides, recibe. Que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Serán saciados. Y llegamos a la cima y somos saciados. Y Dios nos da lo que hemos pedido, nos da su perdón, nos da su gracia, nos da su misericordia y nos declara justo delante de Él. Sin embargo, tenemos más hambre. Queremos la totalidad de la justicia. Por eso decimos, Señor, no nos conformamos. Queremos ajustarnos más a tu voluntad. Queremos ser como tú. Y seguimos pidiendo. ¿Sabéis qué? Que ahora mismo hay hermanos nuestros que están en la presencia de Dios, que han sido martirizados. ¿Y saben qué están diciendo según Apocalipsis? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú no vengarás la sangre de los tuyos? Siguen pidiendo justicia. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor todavía tiene que volver para hacer justicia. Así que hay hambre voraz para que al final el nombre de Dios sea vindicado en todas las naciones. ¿Te das cuenta? Ahora llegamos a esta quinta bienaventuranza. Hemos subido, allí en la cima hemos sido saciados y ahora ¿qué queda? Descender. Hemos pedido misericordia y ¿qué hemos recibido? Misericordia, hemos recibido su justicia.
La cualidad de los misericordiosos es un fruto de las otras cualidades, pero de una forma muy especial está conectada con la primera bienaventuranza. Es más, quiero que estés atento aquí. Las 4 primeras bienaventuranzas están conectadas con las 4 últimas bienaventuranzas. La primera está conectada estrechamente con la cuarta, la segunda con la quinta, la tercera con la sexta, la cuarta con la octava. Fíjate lo que dice un autor. Los que en su pobreza de espíritu reconocen su necesidad de misericordia, dice, comienzan a mostrar misericordia a otros. ¿Cómo lo ves? Tiene lógica. ¿Qué quiero decir? Que nadie puede ser misericordioso si antes no ha sido pobre de espíritu, si antes no ha reconocido que necesita misericordia. Los misericordiosos son aquellos que han recibido la misericordia de Dios. Y esto es muy, muy importante, porque si no leemos bien esta bienaventuranza, probablemente pensemos que tenemos que hacer misericordia antes que Dios nos dé su salvación. Es una forma como ganar el favor de Dios. Si hacemos misericordia, les ahí recibirán misericordia. ¿Lo habéis visto? Eso es lo que viene en el texto. Pero estos son ya gente que han recibido antes la misericordia de Dios, porque son ciudadanos del reino. ¿Entendéis? Partimos ya de que somos misericordiosos porque hemos recibido misericordia. Extendemos misericordia a otro y por eso Dios sigue amplio en darnos misericordia. Así que qué importante es que entendamos esto, porque si no vamos a tener una doctrina como la Iglesia Católica Romana de pensar de que si hacemos muchas obras de piedad, muchas obras de misericordia, entonces ganaremos de alguna forma nuestra salvación. Y eso nos está diciendo el texto. Aquí ya hay gente que han recibido la misericordia de Dios y que ahora extienden misericordia y siguen recibiendo misericordia de Dios. Es como el Padre Nuestro, ¿recordáis? Dice el Señor, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y entonces uno puede decir, bueno, para que Dios me perdone, tengo que perdonar. Pero ya hemos recibido el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque ya podemos llamar a Dios Padre. Y si seguimos extendiendo nosotros, el Señor también será amplio para seguir perdonando. Amén. Así que es muy importante de ver la conexión lógica que tienen las bienaventuranzas. En tercer lugar, esta bienaventuranza nos habla más de la actitud de alguien que los actos en sí. Tranquilo, os lo voy a explicar. El cristianismo no se trata en hacer ciertas cosas para ser cristiano. No, sino que es el cristiano que hace ciertas cosas. Voy a seguir explicando, tranquilo. El cristiano es una persona que se comporta como tal por consecuencia. El Evangelio le da más importancia a la actitud que a los actos. Si no vamos también con este enfoque, vamos a interpretar esta bienaventuranza. Lo que te quiero decir que lo importante es ser y luego hacer, no hacer para ser. Lo que te quiero decir es que el cristiano es cristiano por la gracia del Señor y como fruto da evidencia de ¿qué? De que es misericordioso. Ha recibido misericordia. ¿Y cómo sabemos que una persona ha recibido misericordia? Porque hay evidencia en su vida de que es misericordioso con otro. Solemos decir muchas veces, qué difícil es ser cristiano. ¿No? Es natural. Vamos cuesta abajo. ¿Por qué? Porque hemos recibido una nueva naturaleza. A un árbol de manzana que tiene una raíz de manzana, no puede decir, anda, qué difícil es ese manzano. Tú eres. Es tu raíz. Y como fruto, da manzana. Entonces, cristiano, cuando uno recibe una nueva naturaleza, cuando uno tiene una conversión,
tiene el Espíritu Santo en su vida y hay evidencia, hay un fruto del Espíritu. Y uno del fruto del Espíritu es amor. El amor, dentro de ese amor, el amor se puede manifestar por medio de la gracia y por medio también de la misericordia. Así que qué importante es que entendamos esto. No es difícil ser cristiano. Ahora, otra cosa es luchar contra los resquicios del pecado que está dentro de nosotros y que tenemos que seguir batallando diariamente para perseverar, para continuar, para seguir agradando a Dios, para ser cada día más como Jesús. Así que estamos ante una gran oportunidad, hermanos, o queridos que nos visitáis, para examinar nuestro cristianismo a la luz de las Escrituras. Con todo esto en mente vamos a entrar en los detalles. Dice Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué nos significa los misericordiosos? Jesús, aunque se estaba dirigiendo a personas judías, la vida de ellos se había desarrollado bajo la influencia del Imperio Romano. No olvides esto. Habían crecido allí, habían visto las costumbres de los romanos, habían visto las influencias de los romanos. ¿Sabéis que los romanos no conocían el significado de la misericordia? O, bueno, como lo entendemos nosotros. Para ellos esta virtud era un defecto muy grande, era signo de debilidad. Ellos exaltaban el honor, el poder impuesto por la fuerza, la disciplina, incluso consideraban el cuerpo como un arma letal para el combate. Pero misericordia, eso es para gente débil. Esta gente no eran de apiadarse. Por ejemplo, un padre que tenía su hijo, justamente después de que su mujer diera a luz, con un simple dedo hacia arriba, podía decir si el hijo seguía viviendo. Pero con el dedo hacia abajo, inmediatamente cogían a ese niño y lo ahogaban. Un esclavo de los romanos, cuando el amo ya había considerado que no le servía, podía coger su cuchillo y matarlo. Y no pasaba absolutamente nada. Es obvio, ¿no?, que Jesús no está hablando de este espíritu cruel de los romanos ni de aquella época. Pero también es obvio que Dios no está hablando del espíritu cruel y vengativo disfrazado de justicia de nuestro tiempo. Alguno dirá, bueno, espíritu cruel en nuestro tiempo, espíritu despiadado en nuestra sociedad. ¿Qué dice Isaías? Nosotros no somos como los vikingos, ni como los bárbaros, ni siquiera somos como estos romanos. Recuerda Isaías que somos la ciudad o la sociedad más civilizada de nuestro tiempo. Tenemos educación, sabemos todos leer, escribir, estamos a la vanguardia en derechos por la igualdad y la justicia social. Recogemos al extranjero, protegemos a la mujer, cuidamos del necesitado. Y fomentamos y ayudamos a la planificación familiar. ¿Cómo dices tú, falto de misericordia? Mira, realmente no hay nada más peligroso que el engaño mismo del diablo. La gente cree que el diablo es un ser de color rojo, con la cara más fea que un cantante comiendo limones, ya sabéis quién es, que va con un tridente ahí pinchando a la gente y a todo aquel que puede. No. C.S. Lewis, en su libro Cartas al Diablo a su sobrino, describe a este ser de una manera muy particular y única, como un caballero inglés de la antigua escuela, bien trajeado, con un sombrero de ala ancha que le da un aire distinguido. C.S. Lewis lo está describiendo como una persona inteligente, educada, distinguida, aseada detrás de un despacho. Y no olvidemos que las Escrituras nos habla que el diablo se presenta como ángel de luz. Alguien maravilloso, espléndido. Alguien que parece preocuparse por el bien nuestro. Como allí en el Edén,
Se estaba preocupando por Adán y Eva. ¡Hombre! Tengo algo mejor para vosotros. Si coméis de este fruto, mira, wow, alcanzaréis misericordia, alcanzaréis sabiduría, y si cogéis sabiduría, incluso sabréis distinguir el bien y el mal, y seréis un ser magnífico, maravilloso, como Dios. Se puede vestir como quiera, pero diablo. Es mentiroso, es cruel, es ruin, ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Y asimismo se disfraza muchas veces este espíritu destructor y cruel de la época. Es verdad que ahora los padres no tienen que dar órdenes con un dedo para eliminar a sus hijos, pero si una madre o una niña de 16 años, sin el consentimiento de los padres, quiere acabar con la vida de sus hijos, solo tiene que firmar un documento. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, pero es más sofisticado, más disfrazado. El niño tiene deformación, hombre, no está sano. Viene con síndrome de Down y el pobre lo va a pasar muy mal. Hay que tenerlo en cuenta, hay que ser misericordioso. Esta vida no es para él, este mundo no es para él. Vayamos, abortemos. ¿Amor a él o amor a uno mismo? ¿Te das cuenta cómo es el espíritu de nuestra época? Parece menos aterrador, pero es lo mismo. Cruel, injusto, inmisericordia. El mismo espíritu que estaba en los discípulos de Jesús, en Juan y en Jacobo. ¿Recordáis cuando fue mandado para hacer unos preparativos a la aldea de los samaritanos? Jesús los mandó, mira, es tiempo de fiesta, es tiempo de festejo, hay que comer, así que ir a la aldea de los samaritanos, prepararnos allí comida, que nosotros iremos. Dice que cuando ellos fueron, Juan y Jacobo, y fueron allí los samaritanos, que si recordáis no se llevaban bien con los judíos, los samaritanos, para los judíos, eran gente inmunda, porque se habían mezclado, eran judíos mezclados con los asirios, eran gente mestiza, y los despreciaban. Y entonces cuando dos judíos llegaron a la aldea de los samaritanos se dieron cuenta que dice, esta gente tú sabes qué van a hacer, ¿no? Van a comer y después van a ir a Jerusalén. Así que no los recibieron. No, aquí ustedes no podéis posar, no podéis estar. Ellos, indignados, con rabia, se encuentran a Jesús y van a buscar a Jesús y le dijeron, mira, que esta gente no nos recibe. Señor, ¿qué pasa? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo como hizo el profeta Elías y sean consumidos? El profeta de Dios, Elías, en 2 ocasiones Dios lo usó para que descendiera fuego del cielo y por medio del profeta Elías Dios hiciera justicia y murieron 51 personas, 51 soldados y después de nuevo vinieron otros 50 más el jefe y murió de nuevo. Pero era una justicia. Y entonces ellos intentan aplicar a su forma para decir, vamos a hacer justicia. No, era venganza. Era un espíritu cruel lo que había en ellos. Mandemos fuego del cielo. Señor, no te quieren a ti. Bueno, tampoco a nosotros. Así que, mira, si Elías lo hizo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y Jesús les tuvo que decir, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El espíritu que hay en vosotros no es el de mi Padre. Eso que hay ahí interno dentro, eso es carnal, animal, diabólico. Ese espíritu no es mi espíritu, porque yo, el Hijo del Hombre, no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Por lo tanto, debemos descartar automáticamente esta venganza propia envuelta con un papel de regalo y con un cartel que pone allí justicia, juicio, equidad, igualdad, esas palabras que usan estos políticos o los ateos o los religiosos o incluso nosotros mismos. Hay que catar, hay que degustar, porque todo lo que no provenga de la verdad de Dios es algo erróneo, superficial y destructor. Así que hay que decir
que Dios no nos está hablando ni de ese espíritu cruel, ni de ese espíritu disfrazado con el nombre de justicia. ¿Qué tampoco es misericordia? Misericordia tampoco significa ser tranquilo, fácil, ver las cosas y hacerte el longui, el tonto, el que no ve. No, eso no es. Si recordáis, la nación de Israel tuvo en una ocasión un sumo sacerdote que se llamaba Elí. El sacerdote Elí. Y él tenía dos hijos que eran sacerdotes y servían en el templo de Dios. Dice la palabra que ellos no conocían a Jehová. Esa palabra quiere decir que ellos no tenían una relación con Jehová. Que no tenían relación con Dios. Que no habían tenido un encuentro con Dios. Eran hombres impíos. Y cuando los israelitas venían a ofrendar, ellos los amenazaban. Y cogían más comida de la que tenían que coger y la almacenaban y la guardaban y despreciaban las ofrendas de Dios. Tomaban lo que no era suyo y se acostaban con mujeres rameras. Su padre, Elí, escuchaba acerca del testimonio nefasto de sus hijos. Le llegaban estas noticias a sus oídos. Y se iba a los hijos y le decía: hijos, mira, no está bien lo que hacéis. Estáis llevando el pueblo a pecar. Pero se quedaba ahí. No tenía determinación. No les ponía ningún estorbo. No los quitaba del servicio a Dios. No juzgaba el asunto. ¿Qué le pasa a este hombre por la cabeza? Es el sumo sacerdote. Podríamos decirlo en ese momento, el puente entre Dios y los hombres. El más cercano se supone a Dios. El que debía juzgar estas cosas. ¿Qué le pasa? No sé. Diría, bueno, mis hijos están mal, habrá que tener un poquito de paciencia, a ver si cambian, seamos misericordiosos. Este hombre no fue misericordioso, fue tranquilo, fue fácil, veleta. Una persona que veía el pecado de sus hijos y no hacía nada. Elí no ejerció misericordia y no debía ejercer misericordia hasta que sus hijos se arrepintieran. Este concepto falso de la misericordia, mira, está esparcido por cada rincón de este mundo, pero incluso en el ambiente cristiano. Muchas veces solemos ver a nuestros hijos que mienten y decimos, son cosas de niños. Chiquillo. No, son cosas del diablo. Porque mentiroso es el diablo. Y no le decimos nada. Y no atendemos. Y no disciplinamos. Y no les enseñamos, no los instruimos. Después esos niños crecen y mienten. Y claro, no se ve una distinción entre los niños que, si te das cuenta hoy, para aquellos que tienen hijos, y te empiezan a contar los relatos que tienen en el colegio, son mentirosos, mentirosos, mentirosos. Hay un descaro. ¿Por qué? Porque a la mentira no le pasa nada. Nuestros políticos pueden mentir y no pasa nada. Los que nos representan pueden mentir y no pasa nada. No son cosas de niños, son cosas del diablo. Muchas veces tenemos adolescentes con una vida disoluta y no les estorbamos, miramos a otro lado, están en una edad difícil, seamos pacientes, no le digamos nada. Y así mismo puede ocurrir dentro de la iglesia. El hermano comienza a practicar un pecado, lo vemos, miramos a otro lado, no se arrepiente, bueno, pero ¿qué hacemos con él? Bueno, hay que acercarse, hay que ser misericordioso, pero sin reprensión. Bueno, se vaya a molestar y se vaya ahí. Dice Proverbios 27:6, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Que amor oculto. Esto no es misericordia, hermano. Esto es cobardía. Esto es no querer pringarme. Esto no es amor. No es amor. Así que los misericordiosos hemos dicho que no son
los que tienen ese espíritu disfrazado de justicia, ni tampoco los tranquilos, pasivos y que miran a otro lado cuando ven el pecado de los demás. Sin embargo, tampoco es algo natural. No es simplemente sentir lástima. No es eso nada más. La gente ve alguna miseria o alguna necesidad, sienten una inquietud ahí, dicen, qué pena, qué pobre, y no hacen nada. Tampoco es decir tener empatía. Me pongo en los zapatos de los demás, pero no les doy unos nuevos zapatos. Eso tampoco es misericordia. Otro de los errores es pensar que los misericordiosos son personas que hacen algo a favor de alguien. Y esto está muy bien. No quiero que me malinterprete. Hay mucha gracia común en ello. Las personas, como todavía poseen algo de la imagen de Dios, pues hacen cosas, podríamos decir, buenas por las personas. Pero los misericordiosos en este pasaje no está hablando de personas que montan una ONG o ayudan en un voluntariado, pero que nunca han reconocido su pobreza espiritual. Nunca se han visto frente a Dios. Nunca se han considerado como pecadores. Probablemente estas personas sean incluso las más difíciles de que se conviertan, porque están llenas de justicias propias. Así que en este momento Jesús no está hablando de esta misericordia o de este hacer favor a alguien. ¿Por qué? Porque esto es una tendencia natural. Y Jesús no está hablando de un fruto espiritual. Los misericordiosos. En cuarto lugar, Jesús tampoco nos está hablando de una religión sin misericordia. Religión sin misericordia. Y esto, si recuerda, lo que Jesús denunció a los fariseos. ¿Recordáis? Jesús, cuando se convierte Mateo, va a su casa. Mateo ahí reúne a todos los pecadores, ¿recordáis? A todos los publicanos. Y Jesús está comiendo con ellos y están los fariseos mirando de reojo. Y dice, mira este, el Mesías, el maestro de... ¿Comiendo con quién? Con publicanos, con pecadores. Entonces Jesús le dice, mira, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vosotros dais limosna a los pobres, pero cuando lo hacéis os creéis superiores a ellos. Vosotros diezmáis y por eso pensáis que sois mejores que los publicanos. Vosotros hacéis largas oraciones y por eso pensáis que sois más santos. Vosotros sois los que leéis, enseñáis la Biblia, pero no os enteráis de nada. No habéis aprendido nada. No entendéis las cosas de manera espiritual. Toda vuestra religión es carnal, confesionada por los hombres. Los sanos, recordad, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar a justos, no, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos eran de todo menos pobres de espíritu. Por eso no eran misericordiosos. Ellos tenían el espíritu de su padre, como dijo en alguna ocasión Jesús a algunos. ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu? Del diablo. El espíritu del diablo. Eran despiadados en cuanto a la religiosidad. Atropellaban, arrollaban, y si hacían algo parecido a la misericordia, se elevaban por encima, porque habían ganado algunos puntos para Dios, para ganar algún favor, o con los hombres. Incluso estas autoridades religiosas, en el momento que de verdad tenían que mostrar misericordia, se hacían los locos. No puedo, es que no puedo, o no quiero. Damos por hecho, hermano, que no podemos satisfacer todas las necesidades que hay en el mundo. Debemos ser sabios para saber dónde Dios nos llama a involucrarnos. Pero ser nosotros los que decidamos por nosotros mismos dónde involucrarnos y dónde no, corremos un cierto peligro. Jesús denuncia esto en la parábola
del samaritano, ¿recordáis? Se le llama del buen samaritano. La relató digo coloquialmente, pero es la parábola del samaritano. La relató para mostrarle a los religiosos que intentaban justificarse delante de Dios cuando le dijeron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, ama a tu prójimo. Hazlo esto. Y se resume todo. Y entonces ellos, para justificarse, habrían sentido algún tipo de convicción. Dijeron, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús les relató la parábola del samaritano. Les cuenta acerca de un judío que había descendido de Jerusalén a Jericó. Y dice que vino sobre él unos ladrones y le despojaron todo lo que tenía, lo hirieron y lo dejaron allí tirado medio muerto. Y aconteció que por ese mismo camino descendía un sacerdote. Y lo vio allí y se largó. Y después vino un levita y lo vio allí y ¿qué hizo? Y pasó de largo. Yo me pregunto, ¿qué habría en la cabeza de esta gente? Sacerdote, levita, los encargados por Dios para ministrar el pueblo de Dios. ¿Qué le ha pasado? ¿Sabéis que Jericó, dice que venía de Jerusalén a Jericó? Jericó era una tierra donde vivían sacerdotes y levitas. Con casi toda seguridad ellos venían ¿de dónde? Del templo, de hacer sus labores. Habrían cumplido su oficio, su turno, porque iban por turno. Ellos allí habrían servido a muchas personas. Y de repente, cuando vienen de allí, se encuentran con otra necesidad delante suya. Un hermano suyo judío está herido y medio muerto en el camino. No sé, dirían a lo mejor, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. No podemos cubrir todas las necesidades. Tenemos esposa, hijo, tenemos que ir a casa. No nos podemos entretener más. Pero escucha, es que ni siquiera se acercaron. Ni se detuvieron. Era uno de los suyos. Fueron indiferentes. Lo mismo se excusaron con alguna palabra como no podemos. Que no podemos. Finalmente fue atendido, ¿sabéis por qué, no? Por un samaritano que se acercó y fue movido a misericordia. El samaritano, por el contrario, consideró a su enemigo como el prójimo. Y estas autoridades religiosas, a su hermano, lo consideró como si no tuvieran absolutamente nada que ver con ellos. Lo misericordioso es lo contrario al espíritu. Hemos dicho, cruel, adornado de virtud, no es una tendencia natural, ni son esas obras buenas para justificarse a sí mismo. Así que ya hemos quitado algunos estorbos del camino. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué sí significa lo misericordioso? ¿Qué significa? Vamos a conectar de nuevo con las bienaventuranzas anteriores. Hemos dicho que la persona que ha sido misericordiosa antes ha venido un proceso, ¿recordáis? Se han visto frente a Dios, han reconocido su pecaminosidad, su bancarrota espiritual, han llorado por su pecado, se humillan, se despierta un hambre voraz por justicia, sacan la mano, ¿y qué? Y son saciados. Y entonces son misericordiosos. Fíjate, escucha bien, no solo que han recibido un acto de misericordia, sino que han recibido un fruto, una cualidad, una virtud. Por ejemplo, cuando tú haces misericordia a una persona, aquel que recibe tu misericordia no se convierte en un misericordioso. ¿Vais bien? ¿Estáis bien? Tú le puedes hacer misericordia a alguien que tiene un espíritu cruel y cuando acabe sigue siendo una persona con un espíritu cruel.
Pero aquellos que han recibido la misericordia de Dios se convierten en misericordiosos. Cuando hablo de esa misericordia, estoy hablando de la justificación, de la salvación, de la nueva naturaleza. O sea, que no hemos recibido Dios ha sacado el sol para mí, soy misericordioso. No, Él lo saca para justos e injustos, para buenos y para malos. Pero cuando nosotros recibimos la misericordia especial de Dios, nos da una nueva naturaleza que tiene un fruto, y el fruto es el amor que se manifiesta con la misericordia, la cualidad de misericordioso. Así que los misericordiosos son los que han recibido de Dios. Los que han recibido de Dios. Muy bien. Reciben de Dios, son misericordiosos, extienden misericordia y Dios sigue derramando más y más misericordia. Entonces, ¿quiénes son los misericordiosos? Podríamos decir, son personas que ya han recibido la misericordia de Dios, que sienten genuina compasión, motivados por la gloria de Dios, que buscan activamente ayudar a otros en su necesidad. Lo repito, son personas que han recibido la misericordia de Dios y sienten genuina compasión, motivados por la gloria de Dios, que buscan activamente ayudar a otros en su necesidad. Veamos esta definición un poco a través de la parábola que hemos estado contando del samaritano. Hemos dicho que allí había un hombre un hombre tirado en el camino, le habían dado una paliza monumental, le habían dejado sin nada, le habían quitado todo lo que poseía, le habían despojado de todo, estaba desnudo, en una cultura de la honra como la judía, le habían humillado, lo han pisoteado, y ahí está el hombre, dando sus últimos suspiros, costándole trabajo. El sacerdote pasa, lo ve y se pasa de largo. El levita lo ve y pasa de largo. No sé, se lo merecía, dirían. Juicio divino, algo habrá hecho. Se fueron. Pero aparece un hombre samaritano. ¿Samaritano? ¿Tú te imaginas a los judíos escuchando a Jesús y diciendo, y vino un samaritano? ¡Bum! Le estalla la mente. Alguien de poca monta para un judío. Un mestizo, como hemos dicho. Un inmundo, lo consideraban. Cuanto más lejos estos samaritanos, mejor. Y si les cae fuego del cielo, que ardan bien. Y Jesús toma a este hombre, samaritano, para decirle el ejemplo que tienen que seguir, el de él. Y dice que al ver este hombre tirado, lo vio, ¿y qué hizo? Se acercó. Este gesto dice mucho de él. Ni el sacerdote, ni el levita se acercaron. Este samaritano no dijo, yo ya he hecho mis labores en el día de hoy, me está esperando mi familia, yo no puedo perder un minuto y menos con este que no quiere ni que yo esté cerca. No, él se acercó, comenzó a interesarse. ¿Sabéis por qué? Porque no estaba centrado en él mismo. Se apegó. ¿Podré hacer algo? Este hombre se colocó en un lugar perfecto para ser movido por Dios, para que actuara. Dice que vino cerca de él y Jesús continúa diciendo, fue movido a misericordia. No dice se movió a misericordia. Dice que fue movido, o sea, algo externo lo movió. ¿Quién lo movió? Dios. Dios lo mueve. Y entonces, cuando se ha puesto en ese lugar, Dios lo mueve, surge una compasión genuina del Espíritu de Dios dentro de él. Pero fíjate que el samaritano no se queda aquí. Se acerca, lo ve, siente compasión y no se queda ahí.
O bueno, se interesa de alguna forma. Bueno, no, él actúa. Él no dice, voy a llamar a alguien para que me ayude o que haga lo que yo tengo que hacer. No. Él no dice, voy a buscar rápidamente al sacerdote, que lo he visto también yo por allí, y al levita, voy a ir corriendo y le voy a decir, oye, ¿qué hacéis? Ahí está vuestro hermano, y ayudadle. ¿Quién fue movido a misericordia? El samaritano. ¿Y qué hace el samaritano? Actúa. Actúa. Este hombre actúa. No le importa lo que pierda, no le importan las consecuencias, lo mueve el amor. Y dice que actúa. Tiene esa carga santa, no rehuye. Entonces se acerca más, se agacha, venda sus heridas, le echa aceite que servía para calmar y suavizar las heridas. Le echa también vino para desinfectar las heridas. Este samaritano está tocando a un judío. Y lo mismo, el judío cuando se entere no va a reaccionar bien, pero no le importa. ¿Sabéis por qué? Porque le mueve el amor, le mueve el amor. Pero este hombre continúa haciendo su obra de misericordia, no termina aquí. Este hombre venía en transporte propio. No sabíamos si era un pollino o otra cosilla, pero dice que monta a aquel que está herido en su cabalgadura. Y no era una que le sobraba. El judío montado y él posiblemente a pie dirigiendo el animal. Así que él se despoja de su comodidad y lo lleva al mesón. Un mesón era un lugar de recuperación, de protección, de reposo, y dice las Escrituras, y cuidó de él. Tú a veces estás enfermo, ¿verdad? Y si has tenido una persona que te ha cuidado de verdad, ¿cómo ha estado? Pendiente, que no te falte nada, la comidita y el agüita y ayudarte a levantarte. Dice, y cuidó de él. Pero es que no termina aquí. Él va más allá. Al día siguiente sacó 2 denarios, unos 100 euros de esta época, y lo dio al encargado de aquel lugar para que siguiera cuidándolo. Pero no termina aquí. Continuó haciendo más misericordia. Le dijo también al mesonero, mira, aquí te dejo estos 2 denarios para que cubra pues lo que va a gastar y demás. Pero si mira, este hombre gasta más de la cuenta, apúntamelo ahí en el cuaderno de contabilidad de los deudores, que cuando yo pase de nuevo otra vez por aquí, por el mesón, yo te lo voy a pagar. ¿Qué es esto, mi hermano? ¿Qué? Esto se llama amor. Esto se llama misericordia. Amar hasta el final. Misericordia sin importar las consecuencias. Entonces, ¿qué significan los misericordiosos? Son personas que han sido llenadas del amor de Dios. Y como han sido llenadas y están su tanque lleno, no pueden retenerlo, y lo único que puede hacer que es dar, extender a otros lo que se le ha dado. Están llenas de compasión, están movidas por glorificar a Dios y se dan a otros para cubrir sus necesidades. Mira, los misericordiosos son personas que ven a las demás, incluso a sus enemigos, con dignidad y valor. Con dignidad y valor. Las ven con los ojos de Dios. Las ven llenas de compasión, como ovejas que no tienen pastor, víctimas y esclavas del pecado, marionetas en manos de Satanás, engañadas por las seducciones del mundo. No solo la ven como hombres que desagradan a Dios, sino como hombres a los que hay que compadecerse y que necesitan la gracia maravillosa de Dios, como ellos también lo han recibido. ¿Te das cuenta? Con los ojos de Dios. ¿Recordáis a Juan? ¿Sabéis qué pasó cuando vino el Espíritu Santo a su vida? Que después de predicar Felipe a los samaritanos y haber allí un avivamiento, fue a los samaritanos para seguir enseñándolo, instruyéndolo, para que recibieran el Espíritu de Dios.
ese hombre que dijo que caiga fuego del cielo, recibió la misericordia de Dios, su tanque se llenó, y daba igual que fuera samaritano, romano, Nerón, quien fuera, que estaban llenos de amor. Y si le daban la oportunidad de hacer bien, lo hacían, porque veían a las personas como Dios las ve, como Dios las ve. Los misericordiosos también son personas que no falsean su profesión de fe. Los misericordiosos no son profesionales, no son personas que cumplen alguna función en el culto dominical y dicen, a mí que no me digan ya nada más. Yo ya he cumplido, yo he predicado, he enseñado, he cantado, he tocado, he recogido ofrenda, etcétera, etcétera, hasta el domingo que viene. Eso no son los misericordiosos. Son personas que están cerca de las personas. Siempre están prestas a hacer el bien, atentos, considerando las miserias de las otras personas, no para divulgarlas, sino para saber si Dios las mueve, para hacer misericordia. Estas personas están llenas de energía, llenas de entusiasmo, llenas de un deseo enorme de hacer bien. ¿Te imaginas los ángeles en el cielo? Cuando Dios los reúne, venid ángeles, tenemos una misión. Eso tiene que ser un espectáculo, tú no te puedes ni imaginar. Todos allí, todo entusiasmado, me mandará, aquí estoy, lo que haga falta. Señor, ¿sabe el privilegio para un ángel que Dios lo manda a ministrar a sus santos? Y ellos están allí, expectantes. Gabriel, Miguel, será otro. Y ahí están los ángeles, entusiasmados. Los misericordiosos son personas así, abiertos, expectantes, para ser misericordiosos. Señor, aquí estoy, ¿qué tengo? Mis recursos, todo es tuyo. ¿Puedo hacer algo? Es tuyo. Estoy aquí esperando. Si tú me mandas, yo voy. Esos son los misericordiosos, hermano. Los misericordiosos también no son personas que solo sienten lástima, sino que actúan, como hemos dicho, sin importar las consecuencias. Entonces Dios los mueve, Dios los encomienda, Dios los llama y no se resisten. Actúan. Estos misericordiosos se despojan para cubrir. Cambian de ruta para guiar a otros al camino. Quitan de sus comodidades para acomodar a otros. Se pringan las manos para limpiar. Es tan fuerte su amor que no empiezan a calcular el costo. Aman, dan y dan. Dios los mueve y ellos van con todo. Hermanos, los misericordiosos también son personas cuyas obras de misericordia no las hacen para ganar un favor. La hacen para glorificar a Dios. Para que el nombre de Dios sea conocido. Ellos no están ganando el cielo. ¿Por qué? Porque ya lo tienen. Y como están agradecidos, pues entonces hacen lo que tienen que hacer. Ellos no hacen estas obras de misericordia para ganar un nombre propio, sino para que el nombre de Dios sea conocido como lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, estos son los misericordiosos, estos son. Así que vamos a ir terminando y la verdad que tengo la sensación de que me he quedado tan corto, muy corto. No es que tengo la sensación, es que me he quedado corto. Hay muchas cosas que podríamos seguir hablando de los misericordiosos, de la misericordia. Pero en este día hemos visto una de las propiedades del buen aceite. Una de las propiedades. Una parte esencial de las propiedades del verdadero cristiano. Y quiero preguntarte, ¿cómo llevas la cata? ¿Cómo te ves? ¿Eres misericordioso? ¿Te mueve Dios con frecuencia a hacer el bien? ¿Actúas o dices muchas veces no puedo, cuando el Señor te está diciendo y te está impulsando y tú dices no, es que no puedo? Cuando haces obras de misericordia, ¿te viene arriba?
¿Te sientes superior? ¿Escuchas una necesidad pero inmediatamente la quitas de tu mente? ¿Qué piensas cuando se comunica una necesidad de algún hermano en la iglesia? Que a veces decimos, esto hay necesidad, aquí hay necesidad. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué procesas en tu mente? ¿Estás perdonando o te estás resistiendo a perdonar? ¿Te hacen mal? ¿Cómo respondes? ¿A qué estás dispuesto si Dios te mueve? ¿Estás catando? Porque esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Mira, si en este día te has visto muy lejos, muy lejos, muy lejos, y ni misericordioso, ni... En este día ven a Jesús, porque Él está lleno de misericordia. Él está lleno de esa misericordia para acogerte a sus brazos y perdonarte. Pero quiero decirte también algo. Él está lleno de indignación santa por el pecado. Y un día va a ejecutar su justicia. Y aquellos que han despreciado la misericordia de Dios en Cristo serán juzgados y serán expulsados en un lugar tan miserable que no te lo puedes imaginar. Ahora es tiempo de arrepentimiento. Ahora es tiempo de salvación. Así que en el nombre del Señor, ven a Él. Reconoce tu carencia espiritual. Y dile, Señor, necesito saborear tu misericordia. La necesito. Y tú, hermano, si te has resistido, te digo también, la misericordia de Dios son nuevas para ti. Son nuevas. Ven a Él, dile, Señor, perdóname, porque es que es tan rápido como yo desconecto de las necesidades de los demás, ni siquiera me acerco, ni siquiera estoy atento, me he hecho un profesional, hago lo que tengo que hacer, pero pídele perdón al Señor y te dará misericordia. Amén. Y renueva en este día tu compromiso con Él. Quiero terminar animándote con tres cosas. Tres cosas para que te van a llevar a hacer misericordia. Primero, si eres misericordioso, tiene que haber algo ahí en tu corazón ya de decir, ¿qué puedo hacer? Pues quiero decirte, cuando Dios está allí, están los ángeles, y están pensando, ¿me llamará a mí? ¿Me llamará a mí? Mira, hay tantas necesidades en el mundo que Dios nos va a llamar constantemente y nos va a impulsar a que hagamos misericordia. Hay cosas que el Señor te va a llamar a hacer. Gente necesitadas de recursos materiales, gente necesitada de ser escuchada, gente necesitada de un hombro para llorar, de compañía, de verdadera amistad. Hay mucha gente y muchas necesidades, hermano, las cuales nosotros podemos cubrir. Podemos ir una milla más cuando se nos está haciendo con dificultad las cosas debido a otras personas. Pero quiero decirte algo. No hay mayor misericordia que nosotros podamos hacer que predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque la mayor miseria es el pecado que mora dentro del ser humano. Así que, ánimo, hay muchas necesidades que cubrir. En segundo lugar, te quiero animar diciéndote que los que hacen verdadera misericordia se hacen bien a sí mismos. Nosotros no hacemos misericordia por eso en sí. No, me voy a hacer un bien a sí mismo, voy a hacer misericordia, no. Pero cuando uno lo hace con la motivación adecuada, ¿sabéis qué va a pasar? Vamos a seguir siendo bendecidos por Dios. Porque el cielo va a estar abierto y la mano de Dios va a estar siempre extendida para que en los momentos que necesitamos de la misericordia de Dios, va a seguir dándonos y mostrando su amor por nosotros. Y por último, hermano, quiero motivar tu corazón. Y esta es la mayor motivación que tú puedes tener. Viendo a Jesús en la cruz del Calvario. Él es el mayor modelo de misericordia. Se llama Jesús, he dicho, Jesús de Nazaret. Dios hecho hombre. El Dios que mira desde el cielo
Y al ver nuestro estado y la condición de nuestra miseria, ¿sabes qué? Sintió lástima, pero no se quedó allí. Voy. Y vino a este mundo y actuó. Se hizo hombre. Se metió en el vientre de una mujer. Su primera siesta la echó en un pesebre. Creció, hizo misericordia por allí donde iba, veía a la gente y sentía compasión, los sanaba, los alimentaba, les enseñaba el camino de Dios. Él usó todos los recursos que tenía para extender misericordia y amó a los suyos hasta el final. Se dejó apresar, maltratar, colgar en una cruz. Sufrió nuestros dolores, hermanos. Llevó nuestra dolencia. El castigo de nuestra paz fue sobre él para que nosotros ahora seamos curados, seamos sanados y seamos salvados. ¿Te das cuenta? Si eso no te mueve a ti a hacer lo que tú tienes que hacer, cata bien, hermano, porque tenemos el mayor modelo. Tenemos a Jesucristo, que se dio por entero para que nosotros disfrutemos de las misericordias de David, misericordias del pacto, la misericordia infinita de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Ánimo, hermano, sigue las pisadas de Jesús. Así que si alguien te pide, ¿qué tienes que hacer? Si Dios te mueve, da. Si tienes ocasión de hacer bien, hazlo. Acércate a la gente, pringa tus manos, limpia a la gente, despoja, cúbrela, desacomódate para acomodar, ámate menos y ama más, mucho más. ¿Y sabes qué? El cielo sonreirá, el cielo sonreirá. Hermano, convirtamos nuestra vida en un ministerio activo de hacer misericordia. Y entonces la gente verá, y dice las Escrituras, verán las buenas obras de nosotros y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu infinitas misericordias con nosotros. ¿Quién somos nosotros, Dios mío, para resistirnos a hacer misericordia a otros?